El problema 3 trata de resolver esta ecuación. Hay que hallar la solución general. Y como bien sabemos, la solución general está compuesta por la suma entre la solución particular y la solución homogénea. Primero trabajemos con la ecuación homogénea, que sale tras igualar la ecuación diferencial a cero. Esta ecuación se trata de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Por lo tanto, para este tipo de ecuación sabemos que debemos buscar soluciones del tipo y igual exponencial de m por x. Entonces vamos a buscar soluciones de este tipo, por lo tanto debemos derivarlo dos veces para obtener sus primera y segunda derivadas. Estas las vamos a reemplazar en la ecuación y nos queda de esta forma, ¿cierto? Reemplazamos la segunda derivada, el menos 2 por la primera derivada, más 2 por el y que estamos buscando, y lo igualamos a 0. Ahora esto lo vamos a factorizar por exponencial de m por x y me queda de esta forma. Para que la ecuación sea 0, uno de estos dos términos multiplicándose los factores debe ser 0. La exponencial sabemos que no puede ser 0, entonces esta ecuación cuadrática debe ser 0, y esto es lo que conocemos como la ecuación característica. Entonces veamos para qué valores de m se cumple que la ecuación da 0. Aplicando la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, nos entrega que los valores de m debe ser 1 más i y 1 menos i, es decir, estamos trabajando con números complejos. Por tanto, como ya sabemos los valores de m y buscamos soluciones del tipo i igual exponencial de m por x, tal como está enmarcado, ya conocemos ambas soluciones particulares. Una es exponencial de 1 más i por x y la otra es 1 menos i por x. ¿Ok? Ahora, esta exponencial de 1 más i por x la podemos separar en exponencial de x por exponencial de i por x, ¿cierto? Simplemente separando la suma en dos potencias con igual base. Y esta exponencial de i por x le podemos aplicar la fórmula de Euler para números complejos y expresarlo como cosenos y senos, ¿ya? Entonces acá simplemente apliqué la fórmula de Euler para la exponencial de i por x y me resulta de esta forma. ¿Ok? Ustedes veanlo con tranquilidad. Entonces acá repetí simplemente el resultado de i1 e i2 y por tanto sabemos que la solución homogénea estará compuesta por una constante por i1 más otra constante por i2. Por tanto, simplemente expresamos la solución homogénea de esta forma, con las constantes correspondientes. Ahora esto lo podemos trabajar un poco algebraicamente. Vamos a distribuir las constantes por la exponencial dentro del paréntesis. Vamos a expandir todo de esta forma. Y ahora vamos a agrupar todo lo que es coseno y todo lo que es seno. Y me queda así: c1 más c2 por la exponencial de x por coseno, más c1 menos c2 por i por exponencial de x por seno. ¿Ok? Entonces acá, como c1 más c2 es una constante y c1 menos c2 por i es otra constante, yo las voy a designar de esta forma, como a y como b, respectivamente, tal como muestro acá. ¿Ya? En donde a va a pertenecer a los números reales y b va a pertenecer a los números complejos, porque tenemos el número imaginario i que está multiplicando al c1 por el menos el c2. Pero independiente de que si fuera real o complejo, ambos son constantes, nunca van a cambiar. Entonces lo designamos de esta forma. Y por ello me queda escrito de esta manera. Y esto es porque el por qué normalmente cuando el m de la ecuación característica da números complejos, uno en la mayoría de las veces se salta este desarrollo y lo escribe de esta forma. Entonces por eso cuando el m es complejo, generalmente decimos que el i1 es exponencial de x por coseno y el i2 es exponencial de x por seno, pero es por este desarrollo. Entonces finalmente tenemos esta solución homogénea con las soluciones particulares que la escribimos de esta forma: exponencial de x por coseno y exponencial de x por seno, ¿ya? Entonces con estas soluciones particulares nosotros vamos a trabajar para hallar la solución particular. Entonces escribimos acá
el desarrollo, el resultado de la solución homogénea con las soluciones particulares que hallamos. Y la solución particular se puede obtener con ambos métodos, con variación de parámetros y con coeficientes indeterminados. Pero acá lo vamos a trabajar con coeficientes indeterminados, que es lo más adecuado. La fuerza externa al sistema, con esto me refiero a la función 4 exponencial de 2x más 2 exponencial de x por coseno de x, la podemos separar en dos. Podemos resolver la solución particular superponiendo el resultado de si consideramos simplemente 4e a la 2x más si consideramos solamente el 2e a la x por el coseno de x. Entonces esta función f la vamos a considerar como 2 por separado y luego los resultados de cada uno la vamos a superponer para hallar la solución particular total. Esto nos sirve para disminuir el desarrollo, porque debemos proponer soluciones particulares, después debemos derivarlas, debemos derivarlo otra vez y después debemos reemplazar y comparar los términos semejantes. Y si los separamos en varias funciones podemos reducir ese desarrollo y al mismo tiempo disminuir la cantidad de errores que podemos cometer. Esto lo van a ver a continuación. Entonces resolvamos primero la primera forma, que sería con el 4 exponencial de 2x solamente. Y acá, para poner los coeficientes indeterminados, debemos proponer ciertas soluciones particulares, ¿ya? En general uno conoce la solución particular que se debe buscar en función de cómo es la fuerza externa que se está aplicando al sistema, ¿ya? Entonces acá les dejo esta lámina de ejemplos para que ustedes lo vean pausadamente. Entonces, continuando, analicemos la función que estamos aplicando, que es 4 exponencial de 2x. Entonces, esta función siempre la debemos comparar con las otras soluciones particulares que hayamos de la solución homogénea, tal como estoy enmarcando acá. Entonces, debemos ver si esta función se repite con las soluciones particulares. Es decir, si debo revisar si es que en I1 y en I2 hay otro exponencial de 2x. En este caso no hay otro exponencial de 2x, así que la multiplicidad de la solución particular que voy a buscar va a ser 0, ¿ok? Porque son todas las soluciones distintas. Como es, tuve que hacer un pequeño corte porque los perros del vecindario empezaron a hacer mucho ruido. Entonces, como decía, como es una exponencial de 2x, la solución particular que debemos buscar va a ser una simplemente exponencial de 2x por una constante, ¿cierto? Independientemente si sale un 4 en la función o no sale ese 4, debemos buscarlo con una constante, ¿ya? Y lo otro que hay que considerar es que la exponencial de 2x, el 2x, que es el argumento de la función exponencial, eso siempre se mantiene, ¿ok? Al igual como si fuera un coseno de 2x, también debo buscar un coseno de 2x. Ya el argumento se mantiene. Entonces este va a ser el tipo de solución particular que voy a buscar. Así como antes busqué una solución de la forma exponencial de m por x o de x a la m por algo, etc. En este caso voy a buscar este tipo de solución particular. Por lo tanto debo derivarlo dos veces para hallar la primera y segunda derivada. Y luego debemos reemplazar de esta forma la segunda derivada, menos 2 por y' más 2i igual a 4 exponencial de 2x. ¿Ok? Ahora lo que haremos, acá siempre uno busca comparar los términos de las funciones que son iguales. En el lado derecho tenemos una exponencial de 2x. Entonces en el lado izquierdo yo debo agrupar todas las constantes que multiplican a la exponencial de 2x. Por tanto, debo factorizar por la exponencial de 2x. Entonces primero desarrollamos un poco. El menos 2 por el 2c se multiplican. Y luego factorizo por la exponencial de 2x. Entonces ya agrupé en el lado izquierdo exponencial de 2x y en el lado derecho el exponencial de 2x. Por tanto voy a comparar las constantes que se están multiplicando. Para que esta igualdad se cumpla, entonces el 4c menos 4c más 2c debe ser 4. Y de esta forma podemos hallar el valor de c, que es 2.
Como sé el valor de C, ya conozco mi solución particular que estoy buscando, que es la solución particular de la primera forma que estoy desarrollando. ¿Ok? Entonces acá ya está resuelto. Ahora, resolvamos la segunda forma, que es con el 2 por exponencial de x por coseno. Entonces analicemos la función 2 en este caso. Si lo comparamos con las demás soluciones particulares, esta función sí se repite. Se repite con el i1, porque el i1 también tiene exponencial de x por coseno. ¿Ya? Independientemente si hay un 2 multiplicando o no hay un 2. ¿Ya? Esto es porque las raíces de la ecuación característica se repiten. Es por eso. De ahí viene todo el asunto, ¿ya? Pero acá lo estoy desarrollando de una manera más práctica. Pero es por eso, porque las raíces de la ecuación característica se repiten. Entonces, como se repite una vez, la multiplicidad de la solución particular que voy a buscar va a ser x a la 1. En el caso anterior, la multiplicidad era 0, entonces era x a la 0, lo cual es 1. Por eso no se multiplicaba por x, pero en este caso se repite una vez, la multiplicidad es 1 y por tanto la solución particular que voy a buscar debe ir multiplicada por una x a la 1. ¿Ok? Entonces, de esta forma el a debe ser 1 por la multiplicidad. Es simplemente el a, como lo designé yo en la diapositiva, en la planilla que mostré con los distintos ejemplos. Y la solución particular que voy a buscar va a ser de esta forma. ¿Por qué? Tengo la exponencial de x, entonces debo buscar una exponencial de x. En este caso el argumento es simplemente x, por ello repito el argumento en la solución particular como x que estoy buscando. El coseno siempre lo debo representar como una combinación entre coseno y seno. ¿Ya? También debo considerar que el argumento, que es x, debe ir en el coseno y en el seno de la solución particular que estoy buscando. Si fuera 3x, el 3x debe ir en el coseno y en el seno. Y esas constantes C1 y C2 siempre van, ¿ok? Esto es porque el coseno y el seno se relacionan obviamente entre sí y con una combinación, una suma entre ambos casos, puede salir una función que cumpla con las características que estamos buscando. Entonces, para ese coseno agrego esta parte de coseno y seno, y por la multiplicidad le agrego este x a la 1. Por lo tanto, ya tengo ahí la solución particular que estoy buscando para este segundo caso. Y debo derivarlo una y debo derivarlo otra vez, ¿cierto? Para reemplazarlo en las derivadas. En este caso, se dan cuenta que la función que estoy buscando es bastante larga de derivar. Y por ello es conveniente separarlo en varios casos, porque si no ocuparíamos todo el cuaderno o toda la pantalla. Entonces, distribuimos primero este paréntesis para poder empezar a derivar. Y ahora ya empezamos a derivar. Acá se expone la derivada del x por la exponencial de x por coseno. ¿Cierto? Ustedes vayan viendo la derivada, vayan pausando y viéndola. Porque si la voy comentando toda, se hará muy largo todo esto. Entonces acá está la derivada de la primera expresión. Y acá le sumo la derivada de la segunda expresión, que es lo que acompaña el C2. Al igual que hicimos en el primer caso, debemos agrupar las funciones en cada lado para después comparar las constantes que acompañan a estas funciones. En este caso, en el lado derecho, hay una exponencial de x por coseno de x. Entonces, en el lado izquierdo, debo agrupar todo lo que es la exponencial de x por coseno de x. Y si me fijo también, tengo otro tipo de funciones, que son el exponencial de x por seno de x, el x por exponencial de x por coseno de x y el x por exponencial de x por seno de x. Entonces todas estas funciones que son distintas las debo agrupar para poder juntar las constantes que la acompañan. Entonces empecemos a agrupar. Si agrupamos primero todo lo que tiene exponencial de x por coseno de x, ya esto debemos ir viendo lo mental en la derivada. Tenemos que ir recorriendo la de izquierda a derecha y ver todas las constantes que están multiplicando a la exponencial de x por coseno de x, que simplemente sería C1. No hay ninguna otra expresión con exponencial de x por coseno de x. Las otras que hay están con una x multiplicándose, así que eso se trata de otra función que debemos agrupar. Ahora,
como decía, esta la exponencial de x por coseno de x, pero por x. ¿Cuáles son las constantes que lo acompañan? Sería el C1 y sería el C2, ¿ya? Entonces ahí hay que ir recorriendo bien la expresión para ver qué constante lo acompañan. Y mentalmente debemos ir factorizándolo y lo vamos escribiendo acá. Entonces es el C1 y el C2. Luego tenemos la exponencial de x por el seno de x. ¿Y cuál sería la constante que lo acompaña? Simplemente el C2, que sería ese. No hay ninguna otra exponencial de x por seno de x. Ahora el x por el exponencial de x por seno de x sería esos términos. El menos C1, hay un menos ahí, y el C2. ¿Ok? ¿Y nos falta algo? No nos falta nada. Pues acá tengo la expresión que hallamos. Ahora empecemos a sacar la segunda derivada. Aquí tenemos la derivada del primer término, la derivada del segundo término, la derivada del tercer término y la derivada del cuarto término. ¿Ok? Ustedes vayan viéndolo, vayan pausando el video y lo van revisando. Ahora debemos hacer lo mismo que hicimos con la primera derivada. Empecemos a agrupar las funciones nuevamente. Acá tengo todas las constantes que acompañan al x exponencial de x por coseno de x, que serían esas, ¿cierto? Acá tengo todo lo que acompaña al x exponencial de x por seno de x, que sería todo eso. Ahora las constantes que multiplican al exponencial de x por coseno de x, que serían esas, ustedes vayan factorizando. Y todo lo que multiplica al exponencial de x por seno de x, que sería eso. Ok, entonces ya tenemos agrupadas las funciones en la derivada, que después nos va a servir esto para comparar los términos. Acá repetir la expresión y las constantes las podemos desarrollar, las podemos sumar y restar. Y me queda de esta forma, sumando y restando todas las constantes, ¿ya? Entonces tengo lista mi segunda derivada, que sería esta, para luego reemplazarlo en la ecuación. Se fijan que es un desarrollo bastante largo y que por eso conviene también separar en casos. Acá tengo el resultado de lo que era la primera derivada y acá tengo la solución particular que andaba buscando, que también la debo reemplazar en el 2 por i, en la ecuación. Entonces esta solución i y p la puedo expandir, distribuir, y me queda de esta forma. Entonces acá tengo los tres resultados que yo voy a reemplazar en la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces reemplazamos la segunda derivada, el menos 2 por la primera derivada, el más 2 por i, y luego volamos al 2 exponencial de x por coseno de x, de esta forma. Ahora nuevamente debemos agrupar las funciones que son iguales para después comparar las constantes. Entonces agrupamos todo lo que es x por exponencial de x por coseno de x, todo lo que es x por exponencial de x por seno de x, lo que es exponencial de x por coseno de x y más la exponencial de x por seno de x, que serían esas constantes, y lo igualamos a 2 exponencial de x por coseno de x. Acá podemos desarrollar algebraicamente, sumar, restar las constantes, y me queda de esta forma. Ya vemos que la constante que multiplica al x por exponencial de x por coseno de x se terminaron cancelando y da 0. Después da menos 4c1, 2c2 y menos 2c1. Entonces esto lo voy a repetir acá para seguir desarrollándolo. Por tanto eso se anula y me queda finalmente esta ecuación que debo comparar. Entonces tras todo el lío de derivar, de reemplazar, me queda esto. Y ahora voy a reemplazar las funciones en el lado izquierdo respecto del lado derecho de la ecuación. Entonces comparando, el exponencial de x por el x por exponencial de x por el seno de x por menos 4c1 debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el lado derecho de la ecuación no hay ninguna de estas funciones, entonces debe ser 0. La exponencial de x por el coseno de x por 2c2 debe ser igual a 2 exponencial de x por coseno de x. En este caso sí tenemos esa función en el lado derecho.
Y finalmente el exponencial de x por el seno de x por menos 2c1 también debe ser igual a 0, porque en el lado derecho no hay ninguna de estas funciones. Entonces simplemente debe ser 0. Entonces por tanto, de la primera ecuación, el menos 4c1 debe ser 0. De la segunda ecuación, el 2c2 debe ser 2 para que se cumpla la igualdad. Y de la tercera ecuación, el menos 2c1 debe ser 0. Y de acá obtenemos que c1 es 0 y c2 es 1. Independientemente del número de ecuaciones que tengamos para hallar una misma constante, en este caso tenemos dos ecuaciones para hallar c1, en todas las ecuaciones la constante debe dar el mismo valor. Si no, está malo. Y debemos mirar el desarrollo que hicimos para ver si derivamos algo mal o si agrupamos algo mal, etc. ¿Ok? Entonces ya tenemos los valores de C1 y C2. Entonces la solución particular que estábamos buscando, que era de esta forma, ¿cierto? Que podemos distribuir. Podemos ahora reemplazar las constantes y me queda que la segunda solución particular va a ser x por exponencial de x por el seno de x. Luego, por superposición, podemos hallar la solución particular total, que simplemente es la suma de ambas soluciones de los casos que calculamos. Y sería esta la solución particular. Luego, la solución homogénea era esta, ¿cierto? Entonces, finalmente, la solución general va a ser la suma de ambas. ¿Ok? En el próximo video vamos a desarrollar este problema 4. Nos vemos en el próximo.